Se nos ha hablado, hermanos, bastante a la iglesia del Señor. Se nos ha exhortado, se nos ha aconsejado, se nos ha estado enseñando. Y bueno, pues alguna de esa palabra fuerte, hermano, pero pues gloria a Dios. Para recibir fuerza necesitas que sea fuerte también la palabra, ¿no? Amén. Y como la palabra no es débil, es fuerza, es fuerte, pues hermano, ocupamos esa fuerza de Dios. Gloria al Señor Jesús. Así que también quisiéramos compartir un poquito, porque quizá pues hay amigos, oyentes, visitantes, y algunos a lo mejor vinieron a bautizarse a esta fraternidad, ¿verdad? Que ya hayan pensado o están pensando en esto de entregar sus vidas al Señor Jesús. Algunos ya tendrán algún tiempo, hermanos, escuchando la palabra y aparte pues lo que también lee cada quien personalmente, ¿verdad, hermanos? Y pues vamos entendiendo esa palabra del Señor y haciendo frutos, porque eso es lo que Dios espera, ¿sabe usted? Cuando llega su palabra, que produzca fruto en nosotros. Dijo el Señor a través del profeta Isaías por allá en el capítulo 55, que así como desciende la lluvia, hermano, la nieve del cielo y riega la tierra, gloria a Dios, esa lluvia, esa nieve, y dice que esa lluvia, esa nieve hace germinar y producir a esa tierra, y da semilla al que siembra y da pan al que come, gloria a Dios. Bueno, dijo el Señor, así será la palabra que sale, o mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, dijo el Señor, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que le envíe. Bueno, entonces lo que Dios espera entonces que haya en nosotros cuando llega la palabra a nuestra vida, a nuestro corazón, pues que haya fruto. ¿Y qué fruto espera el Señor? Pues fruto digno. Fruto digno. ¿De qué? De arrepentimiento, Señor Jesús. Que esto produzca en nosotros un arrepentimiento, y una vez que haya arrepentimiento en nosotros, bueno, pues comienza a haber un cambio de vida, una conversión, gloria a Dios, y una convicción también plena. Gloria a Dios. Y claro, cuando ya, hermano, surtió ese efecto la palabra bendita de Dios, que tiene poder para ello, bueno, pues falta también otro paso para que se reciba la bendición de Dios, el propósito más grande que tiene para el hombre, que es perdonarle todos sus pecados, y darle la salvación de su alma, para que pueda habitar en la presencia del Señor. Estoy refiriendo, hermanos, más específicamente al bautismo. Bautismo en agua. Fíjese bien, porque la palabra habla del bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Pero también habla de bautismo en agua. Y la palabra de Dios declara para qué es útil ese bautismo, para qué nos es provechoso. Y pensar que a veces se desecha, hermanos, esto, se menosprecia incluso también, y tan valioso que es, tan importante que es. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos sabemos, hermanos, que el Señor Jesús fue el que instituyó el bautismo en agua también? ¿Sí? Veamos las palabras y leámoslas, las que el Señor les refirió, hermanos, a sus discípulos. Gloria al Señor Jesús. Vamos a San Mateo capítulo 28, por favor. Gloria sea al Señor. En el nombre del Señor Jesús. Bendito. Gloria a Dios. Capítulo 28. Si tiene algún amigo, hermano, por ahí, o usted, hermana, una amiga, alguna amiga oyente o visitante, pues yo le voy a pedir que le
comparta de la escritura ahí, ¿qué le parece? Fíjese si tiene algún amigo a un lado y comparta de la escritura, hermano, para que lea y que, bueno, tu amigo y amiga compruebe que lo que estamos tratando aquí, hermanos, es palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a leer del capítulo 28, en el capítulo 28, desde el verso 16. En el nombre del Señor Jesús. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó, gloria al Señor Jesús, y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y vayan y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Quién les da gloria a Dios, Señor, por favor? Bendito sea el Señor Jesús. Muy bien. El Señor Jesús se aparece, hermanos, después de su resurrección, antes de ascender nuevamente al cielo de donde había descendido, y se aparece en esta ocasión a los 11, dice aquí la escritura. A los 11. ¿Por qué 11? Bueno, porque el número de aquellos discípulos a quienes también llamó apóstoles era de 12, ¿se acuerdan? Más para este tiempo ya, para esta ocasión ya, uno de ellos se había vuelto atrás, se había rebelado contra el Señor, y de esos 12, pues quedan 11. A estos 11 el Señor, hermano, da estas instrucciones, esta encomienda, de manera que con esto podemos verificar todos, ¿sí?, amigos que están con nosotros, que el bautismo no es una idea de hombre, no es una ocurrencia de un hombre o de una mujer. Esto, hermanos, es instituido por el mismo Señor Jesús. ¿Y quién es el Señor Jesús para instituir esto? Pues es el Señor, el Dios Todopoderoso. Amén. Es el dueño de todas las cosas. Es el dueño de los propósitos, de los planes para nosotros. Es el dueño de todo. Por eso Él puede poner y puede quitar también. ¿Cuántos queremos esto? También dijo que Él pone ¿qué? Reyes. ¿Y quién nos quita? El mismo Dios, la autoridad tan grande del Señor. Bueno, con esa autoridad le dice a los discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ahí está la ordenanza con autoridad. Y esa autoridad pues se debe de respetar. ¿Cuánto hemos respetado esa autoridad? Sí, amigo, amiga, deseamos y esperamos que también usted honre al Señor de esa manera, obedeciendo, haciendo la voluntad del Señor, porque eso es la voluntad de Dios al dar esta ordenanza. Y luego miren, véase que no solamente manda esto allá en Jerusalén o a las ciudades circunvecinas de ahí, no, vayan y hagan discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Ahí está el mandato, la ordenanza. Bueno, esto tiene valor, esto tiene vigencia, gloria al Señor Jesús. Oiga, el bautismo de Juan, este es otro bautismo. El bautismo de Juan tenía valor, tuvo valor en su tiempo, en su vigencia. Sí.
Ahora, ¿por qué tuvo valor? Los fariseos le preguntaron al Señor, le interrogaron y le dijeron: dinos con qué autoridad y quién te ha dado esa autoridad de hacer estas cosas. El Señor Jesús les dijo: yo también les haré una pregunta. Digan, ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Y se quedaron callados. Y entre ellos platicaban: si decimos que es de Dios, no, el pueblo sabe que esto es de Dios. Y si decimos que es de los hombres, pues nos van a linchar aquí. ¿Qué dijeron ellos? No sabemos. Sí sabían, pero tuvieron miedo. Amén. Tuvieron miedo. No sabemos, pues yo tampoco le digo. Pero qué bueno que usted y yo sí sabemos de quién venía también ese bautismo. ¿Sí? Dijo Juan: el que me mandó a bautizar con agua, este me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu Santo y me posa sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El que me envió a bautizar con agua. Quiere decir que fue Dios el que nos mandó a bautizar con agua. Bueno, pero este bautismo era para arrepentimiento y era de parte de Dios y tuvo su vigencia. Pero ahora llega este bautismo que no es para arrepentimiento. Este lleva un propósito más glorioso todavía y de más beneficio, no solamente para los judíos o no solamente para la gente de aquel tiempo, sino que, hermano, para todas las naciones. Bendito sea Dios. Para todas las naciones, para todos los pueblos, para todas las gentes. Entonces estamos bien conscientes ahora sí, bien seguros de que el bautismo es algo importante. Grabémonos esto. Es algo importante. Puedo decir que es algo vital para el alma. Algo vital para el alma. Por lo que dijo el mismo Señor Jesús, solo que en esta ocasión el evangelista Marcos. Vamos a ver el capítulo 16. Gloria a Dios. Vamos a ver si es vital o no el bautismo, hermano. Imagínense qué triste, qué tremendo cuando alguien menosprecia esto. Cuando alguien desprecia el bautismo en agua. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Verso 14 al 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Oigan el verso 16, léalo con mucho cuidado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿será vital esto para el alma, hermanos, el bautismo? ¿Cómo lo entendemos de acuerdo a esta lectura? Es indispensable para la salvación del alma el bautismo en agua. Es indispensable. Está esto muy claro y dicho, hermanos, por el mismo Señor Jesús. De la boca del Señor Jesús salió esto: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Una pregunta, hermano, para analizar: si no fuera el bautismo importante, indispensable,
¿Para qué lo hubiese añadido el Señor ahí en esa frase que dijo el que creyere? ¿Por qué no se quedó nada más el Señor con él? Vayan, hagan discípulos o prediquen el evangelio más bien a toda criatura. El que creyere será salvo. No dijo nada más eso el Señor. Dijo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y luego más el que no creyere será bautizado. Pero alguien dijo, pero ahí no dice, y el que no creyere y no fuere bautizado. Bueno, si no cree, ¿para qué no sería bautizado? Si alguien no cree, ¿para qué es bautizado? Porque también si se bautiza sin creer, no hay salvación tampoco, ¿sabes? Cualquiera podría sin creer, hermano. Cualquiera podría meterse en un lugar donde están bautizando y bautícenme a mí y lo sumergen ahí. Pero si no ha creído, dígame de qué sirve. Y si no ha creído, quiere decir que anda en su vida todavía antigua, en su vida de pecado. Una persona que anda tomando, que anda fumando, que anda peleando, hablando malas palabras. ¿Y de qué serviría que los bautizaran? De nada. Entonces aquí el Señor marca esas dos cosas, hermano, que son importantísimas. Creer primeramente, pero el bautismo también es importante. Hermano, ¿sabía usted que hay personas que conocen la palabra de la Escritura, la palabra del Señor, conocen de ella y creen o piensan que por creer, de acuerdo a lo que entienden, no es necesario el bautismo en agua? Tanto que oiga bien los testimonios que hemos conocido, oiga bien, tanto que personas que no eran bautizados en agua, oiganme bien, estaban viviendo, ahí va, más claro, estaban viviendo en adulterio. Para que lo entendamos mejor, entonces que el adulterio es reprobado por Dios. ¿Ven? Una relación ilícita fuera del matrimonio y es condenable eso. Entonces, veas el testimonio, hermano, que hemos escuchado. Sin bautizarse, viviendo en adulterio, y el pastor, hermano, de ese lugar los tenía por hermanos ya fieles. A ellos ya les decían hermanos y se les decía que ellos eran salvos. Oiga bien, ¿será realmente eso lo que enseña la palabra de Dios? No. Dos cosas ahí, hermano, por las cuales esas personas no eran salvos. Una, porque estaban viviendo mal. Dos, porque no había bautismo en agua sobre ellos, ni en ellos. Pero a ellos les hicieron creer, fíjense bien, les hicieron creer que eran salvos así. Y así vivieron, óigame bien, por varios años, no días ni meses, varios años. Oiga, llegan a morir así, ¿a dónde cree que van esas almas? Usted que conoce la palabra del Señor, de acuerdo a la palabra, ¿a dónde va esa alma que muere, hermanos, así? En una relación ilícita, sin haber recibido, hermanos, el bautismo. Mientras que Jesús el Señor está diciendo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Dónde quedan esas palabras? Pero Dios es bueno, Dios es misericordioso. Claro que lo es. Claro que sí lo es. Pero Dios pasa por alto. Sí, pasa por alto, pero los tiempos de nuestra ignorancia. Amén. Pero una vez que ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ¿qué sucede ahora? Ha mandado en todo lugar a los hombres a que se arrepientan. Entonces, esa persona que vive en adulterio tiene que arreglar su vida. Ese hombre, esa mujer
por naturaleza. Que no sepa o entienda las consecuencias de eso es otra cosa. Pero saber que tiene la mujer de otro, saber entender el mismo que no está legalmente casado, no entenderá el hombre, naturalmente hablando, que es algo malo, incorrecto o ilícito. Sí lo saben, hombre. Sí lo saben. Bueno, eso es cuando está en la ignorancia, ¿no, hombre? Pero imagínense ya viniendo, hermanos, al evangelio, al conocimiento de la palabra de Dios, y seguir en la misma condición y creer, pensar que es algo así. ¿Qué es lo que entonces se ha enseñado? ¿Qué es lo que se ha enseñado? ¿De dónde, qué base le mostrarían y le estarán mostrando, hermanos, a tanta gente que está engañada? ¿Así sabe usted? Porque no es una pareja, ni dos, ni tres. Son muchísimas, hermano. Muchas. Y no solamente parejas, también solteros y solteras, y jóvenes y ancianos. Es mucha la gente que está, hermanos, engañada ahí, creyendo que es algo ya sin haber recibido el bautismo en agua. Pero bendito sea Dios que tenemos la palabra de nuestro Señor Jesús, la que nos enseña y nos muestra que ese bautismo es vital, es necesario, es indispensable. Pero hay gente que dice no salva. No salva el bautismo. ¿Cómo la ven? Es un símbolo nada más eso. Bueno, yo quiero decir en esta mañana que simboliza algo, claro que sí, pero es literal también. Vamos a ver lo que simboliza el bautismo. Vamos a Romanos capítulo 6. Y efectivamente el bautismo, hermano, tiene un simbolismo, pero eso no le quita que sea literal también. Amén. Eso no cambia las cosas. Romanos capítulo 6, desde el verso 3. Amén, ¿lo tenemos? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Entonces, lo que simboliza el bautismo es muerte, es sepultura al momento de sumergirlo en el agua, y después de que sale de ella, resurrección. Ahí está. Lo que representa, lo que significa simbólicamente el bautismo en agua: muerte, sepultura y resurrección. De manera que quien, hermanos, no recibe el bautismo en agua, pues no está recibiendo ese simbolismo de muerte, sepultura y resurrección, y está faltando, hermanos, a los principios de Dios, su palabra. No está siendo una persona obediente a la palabra del Señor. Ahora, pero de que el bautismo, hermanos, salva, vamos a Primera de Pedro capítulo 3. Y también, hermanos, Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, respalda, hermanos, esto también que el Señor Jesús marcó, hermanos, allá cuando instituyó el bautismo
en agua. Bendito sea el Señor Jesús. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Lea eso ahí con cuidado, donde dice nos salva. Tiene una N, una O y una S pegadas a las tres letras, ¿sí? Nos. ¿Qué significa esa palabra nos? ¿Afirmativo o negativo? Afirmativo, positivo, ¿sí? Nos, que sí, está diciendo que sí, nos salva. Claro, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesús en Cristo. Entonces, el bautismo salva. Claro, como lo estamos explicando, pues, siempre y cuando la persona crea en el Evangelio y pase por el proceso del arrepentimiento. ¿Sí? Una persona, hermano, que ha creído en el Evangelio y se arrepiente y se ve en él el cambio de vida, su conversión, cuando se bautiza, recibe lo que Dios está ofreciendo, la salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es que, hermano, hay mucha gente que se le parece que es algo muy sencillo eso, que no tiene, como si no tuviera importancia, como que no tuviera valor. Pero todo lo que el Señor ordenó, hermano, tiene valor. ¿Sí? Todo tiene valor. Por sencillo que a alguien le parezca, ¿eh? Y digo esto pues porque hay gente que dice, ¿acaso si no me meto ahí esa agua no puedo recibir la salvación yo? Y luego de ahí aprovechan. Entonces quiere decir con eso que el agua tiene algo para limpiar los pecados, y se van yendo por ese lado. Pero mire bien, pues, hermano, ¿para qué? Para hacer a un lado, pues, lo que el Señor estableció. Porque a ellos les parece cosa insignificante, pero es importante. Es importante. Miren, en un caso, hermanos, en que un hombre de Dios fue llevado por el Espíritu Santo. Lo invito al libro de los Hechos para ver ahí ese caso. Fue dirigido y llevado, hermanos, por el Espíritu Santo de Dios a un lugar desierto. Y regularmente, hermanos, en los lugares desiertos pues no hay agua. Regularmente. Por lo mismo, porque es un desierto. Pero bueno, vamos a ver lo que sucedió allí en esta ocasión. Es el capítulo 8 del libro de los Hechos. Gloria a Dios. Verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en un carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que suba a él. El pasaje de la escritura que leía era este:
Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesús Cristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Bendito sea el Señor Jesús. Imagínense, hermanos, por allá por un desierto, y presentándose esta ocasión, esta necesidad. Si no hubiera habido agua, ¿qué hubiera sucedido? ¿Cree usted que Felipe le haya dicho: te perdono en el nombre del Señor Jesús, nada más así, que te vaya bien? No, no. Felipe estaba instruido también en la palabra de Dios. Y este Felipe, al igual que usted y yo, hermanos, en este día, sabía que Jesús el Señor había dado esta ordenanza a sus discípulos, a sus apóstoles, que fueran a ser discípulos a las naciones, y que tenían que bautizarlos también. Bendito sea Dios. Por esto Felipe, hermano, siguió esas instrucciones, y él no cambió nada. Pero mire, gloria a Dios, qué bueno que cuando iban por ahí a cierto lugar, ahí divisaron un lugar donde había agua. Descendieron ambos y lo bautizó ahí Felipe el eunuco. Gloria al Señor Jesús. Salió del agua, subió a su carro y dice que siguió gozoso su camino ahora. Gloria al Señor Jesús. Ya no iba triste como antes, aunque venía a adorar. Ahora iba gozoso. ¿Sabe por qué? Porque llevaba un don de Dios en su corazón. Y el don de Dios produce gozo en el alma. Sí, hermano. Produce alegría, produce gozo de Dios. ¿Por qué? Porque se obedece a lo establecido por Dios. Hermano, por eso hace efecto el bautismo en agua. Porque estableció el Señor, hermanos, esa ordenanza, y porque el hombre cumple al pie de la letra esa ordenanza. Bendito sea el Señor Jesús. Pues mire, hermano, qué glorioso entonces saber y entender por la palabra de que cuando alguien se bautiza, pues no tenga, hermano, ninguna duda. Porque, hermano, qué triste que alguien se bautice y pues es que allí bauticen así los hermanos, porque pues yo creo que así mandaron ellos. No, Dios quiere que todo el que se bautice en su nombre tenga la convicción, ¿sí? Tenga la convicción de que el que ordenó esto fue el mismo Dios. Fue el mismo Señor Jesús. Para que también a la misma vez no haga menosprecio de esa ordenanza, ¿sí? Ni a un extremo ni a otro tampoco, sino que crea y entienda lo que Dios ha ordenado. Bueno, ¿por qué lo estableció el Señor así, hermano? Pues esos son sus planes, pues, el Señor. A lo menos ya nos dimos una idea por lo que leímos en Romanos 6, ¿verdad?
verso 3 en adelante. Ya nos damos una idea por qué el Señor incluyó en ese propósito, pues el agua. Es que tenía que haber, aunque literal, pero tenía que haber ese simbolismo, pues. Y en esa agua, ahí está el simbolismo de la sepultura, del entierro, pues. Como cuando alguien lo entierran, cuando muere físicamente, claro, ¿no? Lo entierran, pues, hermanos, allí, en una fosa. Bueno, esto tenía que tener un simbolismo, el bautismo. Y si no hubiera agua, pues ¿cómo se hubiera podido llevar a cabo ese simbolismo? Bueno, lo cierto que entonces, hermanos, esto es importantísimo. Juan el Bautista, aunque predicaba bautismo de arrepentimiento y aplicaba ese bautismo, también lo hizo en agua. ¿Sí? Él bautizaba en el río Jordán, y venían a él, hermanos, toda Jerusalén y de Judea para ser bautizados por Juan. ¿Dónde? En el Jordán. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuánto más si el bautismo para arrepentimiento, hermanos, se llevó a cabo también utilizando el agua natural, literal? ¿Cuánto más el bautismo para perdón de los pecados? ¿Sí? Porque ya miramos por la palabra que es para salvación el bautismo. ¿Verdad que sí? Que sí salva. Pero también está marcado en la Escritura, en Hechos 2, vaya conmigo, que es necesario para perdón, fíjense bien, de los pecados. Quiere decir que trae dos cosas en sí, hermanos, de gran beneficio para la vida espiritual del ser humano: perdón y salvación. Dos cosas, pero hay que ser bautizado en agua. Y ahorita vamos a ver cómo también más adelantito. ¿Ya están hechos 2? El verso 36, para tomar corta esta escritura, es el apóstol Pedro, hermano, que está predicando aquí este mensaje a Israel, claro. Dice el verso 36 de Hechos 2: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor Jesús. Qué hermosos son los designios del Señor Jesús, hermano. Qué hermosa es su palabra. Hermano, para esto no se requiere mucho para entender esto. Esto está muy claro. De una forma sencilla, práctica, Dios nos declara estas cosas. Dígame, entonces, ¿qué tendríamos los hombres que andar argumentando o anteponiendo nuestros pensamientos ante tales cosas tan hermosas que están aquí ya marcadas por el Señor, por el Espíritu de Dios? Dígame, ¿qué necesidad hay? Qué bueno que, hermanos, haya gente que venga y que pregunte, hermano, al ministerio: oiga, hermano, ¿y cómo le hago yo entonces para ser salvo? O a una amiga: ¿cómo le hago entonces, hermanos, para ser salva? Bueno, aquí está escuchando usted esta mañana. Aquí está escuchando usted esta mañana. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y ahora lo que dice aquí: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de los pecados.
Ahí está. Ahí está. Clarísimo. Bueno, pero ahora vamos a entrar, hermanos, en mismo tema, pero sobre un análisis aquí de San Mateo 28. Volvamos, por favor. Muy bien. El Señor Jesús marcó estas palabras a sus apóstoles, sus discípulos. Gloria a Dios. Solamente al verso 19. Siempre hay en ocasión. Verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí. Muy bien. No sé si nuestros amigos notaron esto. Leímos Hechos 2, el verso 38, donde Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo. Ahí. Bautícese en el nombre de Jesús el Cristo. Aquí estamos leyendo 28 y 19. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hay aquí? ¿Serán dos bautismos? ¿Dos bautismos diferentes? No. No. Podríamos decir que a simple vista parece que sí. ¿Sí? Estoy hablando de esto a simple vista, por encima. Y yo creo que mucha gente, hermano, mucho pueblo evangélico ha visto por encima también esto. Y es por eso que no se ha podido comprender o entender. Porque aquí no está hablando de dos bautismos. ¿Por qué creo que le digo esto? Porque la palabra misma se contradeciría por lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 4. Vaya conmigo un poquito y volvemos aquí. Tengo que tocar esto para que vean que no hay dos bautismos, mucho menos tres. Estoy hablando de bautismo en agua, aclarando. Bautismo en agua. Gloria a Dios. Si fueran dos bautismos, hermanos, aquí de lo que hemos hablado según Hechos 2:38 y San Mateo 28:19, entonces habría contradicción con esto que voy a leer aquí de Efesios, lo cual no la hay, pues. ¿Está en Efesios 4? Con mucho cuidado, lea conmigo también y escuche, por favor. Verso 5. Un Señor, dice aquí. Una fe. Un bautismo. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Pueblo de Dios? ¿Estamos aquí? ¿Cuántos bautismos en agua para perdón, para salvación? Uno. Gloria a Dios. Un Señor, una fe y un bautismo nada más. Bueno, entonces, ¿qué está sucediendo aquí de acuerdo a las Escrituras? Que le vuelvo a repetir: Hechos 2:38, San Mateo 28:19. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué está pasando? Parece ser los bautismos. ¿Y sabe usted que los que han leído por encima así lo han enseñado y así lo creen? Y dicen: no, es que Jesús mandó un bautismo y los discípulos pusieron en práctica otro. ¿Cómo la? Entonces, ¿dónde quedaría Efesios 4? ¿Sí? ¿Quién estableció el bautismo? El Señor Jesús. ¿Quién dirigió a los apóstoles? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice la palabra. Libertad. ¿Libertad de qué? De entendimiento. De entendimiento de la palabra del Señor. Otros dicen: pues voy a tocar algunos argumentos, no sé, a lo mejor usted ya los ha escuchado, pero es necesario que los comentemos. Otros dicen: no, pues para mí Pedro se equivocó.
Porque pues Jesús es más grande que Pedro. Y luego le preguntan allí sarcásticamente para que caigan en el enredo. O a ver, ¿no es cierto que Jesús es más grande que Pedro? Claro que sí. ¿Cuántos dicen amén? ¿O es más grande Pedro que Jesús? No. Jesús el Señor es mayor que todos y que todo. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Gloria al Señor Jesús, por encima de todo y de todos. Entonces no hay, hermanos, solo argumentos, pero no hay ninguna base que se muestre con la Escritura que Pedro desobedeció o Pedro se equivocó en eso del bautismo. No hay ninguna base. Otros, no, es que ahí va, es que el bautismo que predicó Pedro era para los judíos nada más, y el bautismo que enseñó el Señor Jesús, que instituyó, era para los gentiles. ¿Cómo ven ustedes? Por eso es que el bautismo para los gentiles es en el nombre del Padre, así lo enseñan, pues, así dicen. Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así se debe invocar. Y para los judíos, y luego dice, y además, ¿saben por qué era para los judíos? Porque ellos fueron los que lo mataron. Por eso el bautismo del nombre de Jesús era para ellos. Lo ocupaban. ¿Y nosotros no? ¿Sabía usted que no solamente los judíos dieron muerte al Señor Jesús? También los gentiles participaron. ¿Sí? Y aunque usted y yo no estábamos ahí presentes para participar, pero ¿cuántos creen que también, hermanos, necesitamos el bautismo en el nombre del Señor Jesús como gentiles? ¿Sí? ¿Y sabe cuál es la causa? Lo que dijo el apóstol Pablo ayer a los romanos. Bendito sea el Señor Jesús. Capítulo 3. Capítulo 3. A ver si también los gentiles estamos incluidos ahí en esto. O los malos judíos. Romanos 3:9. ¿Cuánto lo tienen ya? Muy bien. Dice aquí Pablo haciendo preguntas. Empieza con interrogación. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros, está hablando él como judío, somos nosotros mejores que ellos, que los gentiles? Él mismo contesta, mira sus preguntas. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo ¿qué? Bajo pecado. ¿Y para qué es el bautismo? Para perdón de pecados. Entonces también los gentiles necesitamos el bautismo en agua y en el nombre del Señor Jesús. Díganos. A ver, en el capítulo 10 de los Hechos, ¿a quién les predicó Pedro ahí? Vamos a analizar ahí si era a judíos o a gentiles. Capítulo 10 del libro de los Hechos. Gloria al Señor Jesús. ¿Ya lo tiene? Hechos capítulo 10, verso 45. Vamos a hacer un poco más corta aquí la lectura. Gloria a Dios. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, ellos son judíos, los de la circuncisión, se quedaron atónitos de que también sobre los, díganlo, gentiles, ahí está, están hablando a gentiles, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos gentiles que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles ¿cómo? En el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase días. ¿Qué pasó con el argumento de que el bautismo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo es para gentiles?
Antes de proseguir, vamos a explicar un poquito, hermano, lo del capítulo 28, que no es otro bautismo, es el mismo, hombre. Es el mismo. El que predicó Felipe, el que predicó Pedro, el que predicó Pablo y el que practicaron cada uno de ellos es el mismo que mandó el Señor. Solamente que el Señor da entendimiento, hermano. Su Espíritu Santo quita ese velo que está en la mente del hombre. ¿Sabía usted? Mire, para empezar el verso 19, cuando el Señor dice, vaya y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ahí después de donde dice bautizándolos, dice en el nombre, note, está hablando del singular, que quiere decir de uno. Ni el Señor ni los discípulos nunca utilizaron, hermanos, plurales. En Él, no en los, en el nombre del Padre. El Padre viene siendo un título, no un nombre propio. Y luego, y del Hijo, en el nombre del Hijo. Hijo no es nombre propio tampoco. Y luego, y del Espíritu Santo, hablando de nombre, sigue hablando de nombre ahí. Del, tiene la palabra D-E-L, sigue hablando de nombre, pero de uno nada más. Bueno, entonces, esto nos enseña y nos muestra que el que recibe el título de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo es uno solo. Señor Jesús. No son tres. No. Es uno solo. Y como habla en singular, pues un solo nombre también. Pero el que tiene ese solo nombre, que es Dios, pues recibe el título de Padre, Él mismo recibe el título de Hijo y Él mismo es el Espíritu Santo. No son tres, ni dos, ni cuatro, ni 10. Es uno solo. Entonces, cuando el mismo Señor Jesús está hablando, hermanos, esta escritura nos lleva a meditar en la palabra, nos invita a meditar, a escudriñar, ya que la palabra Padre no es nombre. Entonces hay que ver cuál es el nombre del Padre entonces, pero para eso hay que saber quién es el Padre. ¿Sí? ¿Quién será el Padre? A ver, vamos a ver en San Juan 14, a ver qué podemos entender aquí en la escritura. San Juan 14. Gloria al Señor Jesús. Desde el verso 6, vamos a ir leyendo. San Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego les sigue añadiendo el Señor, verso 7. Si me conocieseis, si me conocieran, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos el Padre? Hermano, le preguntan al Señor por el Padre y la respuesta es, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. ¿Quiénes estaban respondiendo? Pues de quien le hicieron la pregunta. Ellos preguntaron por el Padre y el Padre les respondió. ¿No lo entiende así usted? ¿Sí? Señor, muéstrenos al Padre y nos basta. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿a quién ha visto? Dígalo, confiéselo con sus labios hoy. Ha visto al
Una profecía, gloria al Señor Jesús. Una profecía en Isaías 9. Bendito sea Dios. Que hablaba, mire, acerca de este Padre. Y no cualquier Padre. ¿Sabe qué Padre es? Eterno. ¿Qué quiere decir? Que siempre existe. Isaías 9, verso 6. Aquí vamos a conocer al Padre. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre con P mayúscula, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién es ese niño? ¿Quién es ese hijo? Hermanos, Isaías está hablando acerca del Señor Jesús años antes de que naciera en carne, por decirlo así. Antes de que el Señor Jesús viniera en carne a esta tierra, está hablando ya el profeta aquí, y él ya lo hace como un hecho en su profecía, ¿no? Nos es nacido y nos es dado por nuestros pecados también. Pero dice Isaías acerca de ese niño que es el Padre eterno. Gloria al Señor Jesús. Entonces, si Jesús el Señor es el Padre eterno, ¿cuál es su nombre? Jesús. Jesús. Gloria a Dios. Bueno, si tenemos el nombre del Padre, vamos a ver cuál es el nombre del Hijo en un versículo para así nomás rapidito. Gloria a Dios. San Mateo 1. Gloria al Señor Jesús. Vamos a ver quién es el Hijo y cuál es su nombre. Amén. Para conocer el nombre del Hijo necesitamos saber quién es el Hijo primero. Muy bien. Se le dice a José esto, hermano, este mensaje 1:21 de San Mateo. Amén. Hablando, hermanos, el ángel con José acerca de María, le dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre, ¿cómo? Jesús. Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está el nombre del Hijo, Jesús. ¿Se fijan lo que estamos llegando, hermano? A entender lo que el Señor Jesús habló en San Mateo 28:19. Que lo dejó, hermanos, establecido ahí para que lo escudriñásemos y para que lo entendiéramos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esta revelación? ¿Sí? Bienaventurado el Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, gloria a Dios, sino mi Padre. Él lo reveló. Bueno, y si Jesús es el nombre del Padre y Jesús es el nombre del Hijo, ¿cuál será el nombre del Espíritu Santo entonces? Vamos a ver San Juan 14 nuevamente. Bendito sea Dios. Vamos a ver en la palabra quién es el Espíritu Santo para saber su nombre. ¿De cuál habló el Señor Jesús? Pues, ¿por qué él habló de ese nombre? Gloria a Dios. Verso 17. San Juan 14, 17. El Espíritu del mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora o vive con vosotros, y luego y estará más adelantito en vosotros. Gloria a Dios.
entonces? Vive con ustedes. ¿Quién estaba ahí con ellos? Jesús. Y va a estar también en ustedes. Va a estar en ustedes. Gloria al Señor Jesús. Segunda de Corintios 3. Vamos a ver ahí algo también muy claro. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Hay mucha gente que no conoce al Espíritu. Hay mucha gente que no conoce al Espíritu. Así a simple palabra, hermano, pues un espíritu no tiene carne, ni sangre, ni huesos, a pesar. ¿Cómo lo ven? ¿Y cómo puede conocer a alguien a quien no ha visto? Pues quiero decirle que en Dios sí se puede. Y el Señor se lo declaró, le leímos en San Juan 14:17. Mas ustedes no digo me conocen, mas ustedes le conocen. ¿De quién está hablando Jesús? Del Espíritu Santo, pues del Espíritu de verdad. El mundo no le puede recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes sí lo conocen y no lo han visto. ¿No se siente usted privilegiado, hermano, de conocer al Espíritu Santo sin haberlo visto? Amén. Gloria al Señor. Pero Espíritu Santo no es el nombre propio del Señor. Pero necesitamos saber quién es el Espíritu para saber cuál es su nombre. Amén. 2 Corintios, dije, capítulo 3, verso 17. Dice la Escritura, porque el Señor, ¿quién es? Es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria al Señor Jesús. El Señor es el Espíritu. ¿Y quién es el Señor? A ver, vaya conmigo a San Juan 13:13. Gloria a Dios. Bendita palabra del Señor, hermano. Estamos llegando a esto porque el bautismo no nomás consiste, aunque es literal, y va de por medio, pues, ese elemento más natural que es el agua, pero no nomás se trata de agarrar y sumergir así nada más. Como que digas en el nombre de Dios yo te bautizo, hombre. Pues es que no está invocando ningún nombre. Está expresando en el nombre de Dios, pero no está invocando ningún nombre propio. San Juan 13, verso 13. Vosotros me llamáis maestro y Señor. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Y decir bien porque lo soy, dijo el Señor. ¿Cuántos estamos de acuerdo que Jesús es el Señor? Y si el Señor es el Espíritu, ¿quién es entonces? ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jesús. 1 Corintios 12. Gloria a Dios. Un versículo más para confirmar, hermanos, que Jesús es el Señor. Gloria a Dios. 1 Corintios 12, verso 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo? Entonces podemos decirle a Jesús Señor. ¿Sí? Y no un Señor, no, el Señor, el único, que es Señor de señores. Entonces, a Jesús Señor. Entonces, si Jesús es el Señor y si el Señor es el Espíritu,
Entonces el nombre del Espíritu es Jesús. Entonces por eso, hermanos, cuando el Señor dio esa ordenanza, el apóstol Pedro, en Hechos 10, donde ya leímos, mandó bautizar de esa manera en el nombre del Señor Jesús, porque él entendió lo que Jesús estaba diciendo cuando él mencionó en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pedro lo entendió, hermano, porque él estaba escuchando esas palabras ahí, y así bautizó. Gloria al Señor Jesús. ¿Y cómo cree que bautiza la iglesia, hermano, del Señor en este tiempo? La que es la iglesia del Señor Jesús. Igual, hermanos, que mandó bautizar Pedro, igual que mandó bautizar Felipe, el evangelista, en Hechos 8, igual como mandó bautizar Pablo en el capítulo 19 de los Hechos. ¿Sabe cómo lo hicieron ellos? Mandaron que se invocara sobre esos que iban a bautizar el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque solamente el nombre del Señor Jesús tiene poder para perdonar pecados. ¿Sí? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Dónde? En todas las naciones. ¿Pero cómo? En su nombre. Ahí está. Ahí está. Bueno, en este día yo quiero decirle a nuestros amigos, oyentes, amigas, Hechos 22, 16, ya no está aquí, ¿verdad? Bueno, antes estaba escrito aquí arriba. Pero, ¿sabe qué dice ese versículo? Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te esperas más? ¿Por qué hacer más tiempo? ¿Por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados. ¿Cómo? Invocando su nombre. ¿Se fijan, hermano? El bautismo es importante, hermanos, desde el principio hasta el fin, como lo marcó el Señor. Todo es indispensable. De manera que fíjense lo que puedo decirle, que si alguien aunque haya oído la palabra, y por qué no decirlo si se ha arrepentido, pero si el nombre del Señor Jesús no es invocado sobre usted, no ha habido perdón de pecados todavía. No ha habido salvación de su alma. Pero en esta fraternidad, el día sábado, con la ayuda del Señor, va a haber bautismos aquí. Va a haber bautismos. Usted, amigo, amiga o hermano, hermana de otro movimiento evangélico, queremos decirle que usted puede ser bautizado en esta fraternidad si usted ha creído en el Señor, si usted recibe realmente ese nombre glorioso en su corazón. Usted puede hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Que Dios les bendiga a todos y Dios les guarde. Dios les bendiga. A tu hermano Arturo, García, para que pase, pueden ser.